voy a centrar en el por qué nos preocupamos hoy por el tema de las barreras a la movilidad internacional. Por lo que nos preocupamos es, bueno, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, es porque en España no hay trabajo, la obra pública se ha venido abajo, y entonces los ingenieros de caminos, pues una de sus salidas, gracias a que las empresas constructoras y las empresas constructoras de ingeniería están ganando mercados en el exterior, pues estamos pudiendo colocar a gran parte o a un número importante de la gente. Entonces, para contextualizar esto, diré que el colegio tiene ahora mismo colegiados unas 26.000 personas, un paro de 3.100, que supone un 14%, y trabajan en otros sectores que no son los tradicionales de la construcción o de la ingeniería, las salidas típicamente profesionales, por el orden de 1.600 personas, que sería pues un 8, un 6, un 7, un 8%. Entonces, la movilidad, yo creo que deberíamos tener en claros tres conceptos, tres acepciones que puede tener la movilidad. Primero, yo creo que la movilidad profesional entre sectores, es decir, el que la formación de los ingenieros en general y de los ingenieros de caminos en particular sea una formación generalista, una formulación de una base científica sólida y que pueda realizarse una cierta selección rigurosa. Luego tendríamos lo que es la movilidad dentro de la profesión, que también con estas tres, digamos, virtudes, con estas tres cualidades, pues también permite que al ser una formación generalista, básica, etcétera, se pueda cambiar perfectamente de actividad profesional dentro de lo que son las actividades tradicionales. Y estos son los temas en los que nos estamos preocupando el colegio, pero como digo, la más importante es la movilidad internacional y, por tanto, el análisis de las barreras que se oponen a esta movilidad internacional. Decir también, bueno, en cierta medida, como ha hecho Eugenio Fontán, el que uno de los problemas que tenemos en la Universidad Española es el que no se preocupan la universidad y el Ministerio en general de la empleabilidad de sus titulados. Y como nota que quiero decir, ahora mismo me llevé una sorpresa hace un par de días cuando he visto que ya se va a abrir la Escuela de Caminos en Mieres, en la Universidad de Oviedo, ¿no? Entonces, existe una proliferación de escuelas que hace que el tema del desempleo, pues digamos, los colegios o la sociedad española en general no los va a poder asumir. Es decir, en la medida en que sigan saliendo licenciados a mogollón, pues no vamos a poderlo asumir. De hecho, también en esto tiene que ver, y tendrá bastante que ver, y estamos en el principio de ello, el proceso de Bolonia, ¿no? El proceso de Bolonia, me imagino todos sabéis que exige hacer los estudios por escalones, por fases, un grado de 4 años y luego un máster, en el caso de las ingenierías, un máster de 1 o 2 años, ¿no? Con hacer un año de máster ya es suficiente para obtener el título de máster en ingeniero de caminos, con lo cual a las 14, una vez que salga Mieres, a las 14 escuelas de ingenieros de caminos habrá que añadirles la potencialidad de las 20 escuelas de ingeniería civil, de grado de ingeniería civil, que con muy poquito más sobre el papel podrán dar el máster de ingenieros de caminos, con lo cual no sé el número de licenciados o de ingenieros que van a poder salir en los próximos años, con lo cual es un problema que va a agravarse posiblemente el del desempleo. En esto yo creo que hay que ser conscientes de que ahí es donde hay que abordar el problema. No podemos decir que la sociedad española o la empresa española debe retener a los ingenieros. No puede retener a los ingenieros. Si estamos sacando más de los que hay, en los puestos de trabajo tienen que tener una solidez y tienen que tener una base para crearse, y es la empresa privada la que los crea, y la empresa privada no puede colocar todo lo que salga, ¿no? También decir que, bueno, y lo diré al hablar de las barreras, yo, sin embargo, a pesar de que decimos que hay muchas barreras para la movilidad, o siempre pensábamos esto, yo creo que verdaderamente no hay barreras estrictamente para salir a otros países. Una de las barreras más importantes es nuestra formación, y es la formación en idiomas. Yo creo que en España, esto que decíamos los que ya somos un poco más mayores, de que la asignatura pendiente que hemos tenido de los idiomas, etcétera, ya se está corrigiendo, no es así. Todavía me llegan noticias de muchos puestos de trabajo para ingenieros en los que lo que más se valora, digamos, es el conocimiento del inglés, pero el conocimiento del inglés fluido, no un inglés básico
sin un inglés fluido, y eso es muy importante. Y esa es una laguna que la tiene que resolver cada desempleado en sí mismo. Desde el punto de vista del empleo, diciendo que de la empleabilidad en el exterior y las barreras, pues repetir que creo que no hay unas barreras excesivas, es decir, un ingeniero se puede colocar en una empresa en el exterior sin necesidad de, en líneas generales, y aquí hay algunas personas en la sala que luego me gustaría que intervinieran, en líneas generales, sin tener que llevar su homologación del título, estar inscrito en un colegio profesional, una asociación del país, etcétera. De hecho, las empresas españolas que están saliendo al exterior llevan a muchos ingenieros, están trabajando perfectamente en estas empresas, y solo algunos de ellos, en algún momento determinado, pueden tener que cumplir estas condiciones, de tener en cierta medida que homologar el título o tener que estar inscritos en el colegio o asociación profesional correspondiente. Por lo tanto, ahí la única barrera que yo creo que funciona es la del idioma, barrera en la que no podemos echar la culpa, digamos, más que al sistema educativo, a lo mejor, y a la negligencia o a la laxitud de los ingenieros o de los estudiantes de ingeniería en España. Por tanto, digo, en las empresas constructoras no es necesario, yo creo, acreditar nada. Donde sí hay necesidades de que la Administración nos eche un capote es en las empresas de consultoría o de ingeniería. En este caso, yo creo que las ingenierías de caminos son una cierta excepción a lo que es el sector de la ingeniería en general. Y es que las empresas de ingeniería normalmente tienen que concursar para ganar proyectos, la realización de proyectos internacionales, tienen que concursar a ofertas públicas y a licitaciones públicas de estos países. Y en estas ofertas, digamos, también en los pliegos de condiciones, pues como pasa en todas las ofertas, pues se ponen una serie se otorgan una serie de puntos según el equipo y el nivel de estudios del equipo que se presenta a esa oferta para realizar ese proyecto. Y ahí sí tenemos un problema, porque normalmente se puntúa pues el presentar tantos doctores, o el doctor, pues cada doctor que se presente con una serie de puntos. Cada máster que se presente, o sea, la persona con nivel de máster, una serie de puntos, y los que no, pues con unos puntos bastante inferiores. Con lo cual, y ahí es donde nos chocamos con el tema, los ingenieros de caminos en muchos países, en muchas de estas ofertas, les hacen equivaler al nivel de grado. Y eso pues baja mucho, digamos, la puntuación de las ofertas y merma y minusvalora mucho las ofertas de estos ingenieros. Esto yo lo tengo constatado desde hace muchísimos años, porque son exclusivamente las empresas de ingeniería, no las constructoras, las que solicitaban certificados a la escuela, certificados a los colegios profesionales de que los estudios de ingeniería de caminos tienen ese nivel de máster. Y estos certificados, que se expiden con total normalidad, pues en unos casos funcionan y en otros casos no funcionan. Entonces, tenemos esa, digamos, necesidad, la tenemos perfectamente localizada, primero por las peticiones numerosísimas de empresas para obtener este tipo de certificados, y por las quejas de otras empresas a las que ante la queja se le dice lo que tienes que hacer es esto, pues te valdrá o no te valdrá, ¿no? Después, en el caso ya también de lo mismo que he dicho de las empresas de ingeniería, luego tenemos una tercera situación, es decir, tenemos constructoras, en lo que son los sectores tradicionales, constructoras, consultoras con esa problemática, y luego lo que podría ser las personas, o lo que sería el ejercicio libre de la profesión, o las personas que quieren irse al extranjero y quieren salir con el máximo nivel de su país, con la acreditación del máximo nivel, para ofertarse, para buscar puestos de trabajo en el extranjero, que ahora hay muchas personas que lo están haciendo. Se están yendo a países por ahí para buscar trabajo allí, o vienen empresas españolas que les contratan con mucha más facilidad, o en empresas del país en las que sí va a exigirles ese país la homologación del título e incluso la posible inscripción en el colegio profesional. Y sobre esto pues hay una casuística muy grande en general en todos los países, ¿no? Y hasta el punto de que yo no me atrevería a dar unas reglas generales. En general en todos los países hay que hacer un proceso de homologación del título académico, eso sin duda.
Pero luego la inscripción en el colegio profesional pues varía. Hay inscripciones que se producen automáticamente en función del título. Una vez homologado el título es posible inscribirse ya automáticamente. Otros países en los que homologado el título tienes que pasar una serie de pruebas o exámenes para poderte inscribir. Otros países, a lo mejor, en los que no necesitas, digamos, más que una minimísima homologación de los estudios académicos sin más historias y pasar unos exámenes, y con esa cierta facilidad, si demuestras esos conocimientos, te inscribes. Y incluso, bueno, pues países en los que te exigen una formación complementaria para homologarte el título. Y dada esta casuística, digamos, en este sentido, yo creo que las barreras, la forma de eliminarlo, por lo menos como lo estamos haciendo en el colegio, es a través de la bilateralidad, es decir, estableciendo contactos con los países, con las instituciones profesionales, que son las que nos tenemos que entender, y de alguna manera, pues que estas instituciones profesionales quieran pues facilitar primero la homologación del título y posteriormente la inscripción en el colegio, en la asociación profesional correspondiente, pues con unos créditos complementarios que se puede entender bien fácilmente. Por ejemplo, siempre me gusta citar el caso, por ejemplo, de Chile. Pues en Chile se producen unos terremotos tremendos y la formación de la que en general salimos los ingenieros de caminos aquí en España, pues no tiene, digamos, el sismo, le damos una importancia relativa. Entonces, esto supone que hay técnicas constructivas ya, etcétera, etcétera, luego hay que hacer una formación complementaria. Y luego es importante la reciprocidad, es decir, no se puede conseguir estos acuerdos bilaterales si no hacemos una reciprocidad tal. Otras medidas que se pueden hacer y también que estamos intentando fomentar es la acreditación de los estudios de ingeniería a través de agencias internacionales, como puede ser el caso de EIBIT, que es una agencia internacional independiente que estaba pensada primero para acreditar los estudios en Estados Unidos, pero que luego ha ido extendiendo su labor a bastantes países, en general de habla países anglosajones, ¿no? Y que de alguna manera pues acredita que los estudios tienen ese nivel de máster. Otras cosas que pueden hacer las universidades y también deberían hacer, y es un conjunto de actuaciones, es el establecer con universidades de los países estos dobles titulaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, pues tenemos una doble titulación, en el caso de Francia, con Pont et Chaussée, la Escuela de Caminos de Madrid. Bueno, pues esto, lógicamente, va abriendo vías para que los ingenieros de caminos, digamos, se puedan, digamos, homologar ya fácilmente en estos países, etcétera, ¿no? Entonces, dobles titulaciones, acreditación de agencias internacionales, establecimiento de la acreditación de los certificados de aptitud profesional también, que los colegios podemos ir dando para facilitar esto, y, digamos, lo más sencillo, que por parte del Gobierno español, lo que más estamos insistiendo, es que equiparen los estudios de la ingeniería superior, que han tenido unos estudios de más de 300 créditos, que es lo que se establece ahora mismo en la normativa española para el nivel de máster, pues que a las titulaciones anteriores a Bolonia, ya sabemos con Bolonia es grado, máster, doctorado, y todavía no ha salido ninguna promoción de Bolonia, pero digamos el Gobierno español en cierta medida ha dejado tirados a todos los titulados anteriores porque no ha cumplido su deber de decir cuál es la equiparación de esos estudios. Es decir, necesitamos, y otro día le decía al director general de Política Universitaria, digo, ahora que estamos convirtiéndonos en un país de inmigrantes, considerando que ir a Europa, también como decía Luis de Guindos, no es emigrar, es irse de Almería a Barcelona, irse a Alemania, el que se vaya a Alemania y decir que se ha ido al extranjero, me parece que tiene la idea de Europa no la tiene muy clara, ¿no? Pero decirle que yo creo que los estudiantes, o sea, las personas, los inmigrantes españoles tendrían derecho a pedir al gobierno que les diga cuál es su nivel de estudios, que les clarifique, que les alumbre a los países de origen, que les diga qué nivel tienen sus estudios. Y esto el gobierno, por no sé qué enredos, llevamos un año persiguiéndolo y todavía no conseguimos que se haga. Y esa es, yo creo, la primera batalla, que como habéis visto, esto servirá primero para los ingenieros que se van al extranjero, para las empresas de ingeniería que necesitan licitar estos proyectos,
y quizá, como también he dicho, para las que menos servirían sería para las empresas constructoras. Pero bueno, y luego pues comentaros que desde el colegio estamos haciendo, digamos, intentando dentro de esta política de bilateralidad, pues con Panamá, con Colombia, con Chile, con Perú, con Portugal ya lo tenemos conseguido, haciendo esa doble, digamos, esa reciprocidad, ese reconocimiento mutuo. Con México tenemos lanzado el convenio, con Perú y con Chile estamos en ello, y con Colombia también hemos firmado. Y únicamente, ya pues casi para terminar, contar anecdóticamente alguna cosa para los que no conozcáis este chascarrillo, el que, por ejemplo, en Panamá, pues estuvo la ministra de Fomento allí, el gobierno, el presidente de Panamá le pidió una serie de currículums españoles de ingenieros de caminos, porque necesitan allí emplear ingenieros, es un país que está creciendo muchísimo y tal, y uno de los obstáculos que hay ahora mismo es que para poder inscribir en el colegio, aunque tengas la homologación del título, para poder ejercer la actividad profesional tienes que estar, según la legislación, rango de ley, tienes que estar casado con un panameño o con una panameña. O sea, que se ponen hasta condiciones de este tipo tan particulares para la inscripción en el colegio profesional, ¿no? Entonces, si no conseguimos que en nuestro gobierno salga un real decreto, pues no sé cómo vamos a conseguir que en Panamá cambien una ley de Cortes Generales, ¿no?, de Parlamento. Bueno, pero ahí está el asunto, ¿no? Y bueno, y luego yo creo que lo más interesante podrá ser el debate y las preguntas que podáis plantear. Muchas gracias, Juan. A continuación va a intervenir. Ya que, bueno, deciros que ahora mismo en el exterior, en el exterior tenemos, bueno, como he dicho, 26.000 colegiados. Pues ya tenemos censados, que yo creo que es muy inferior al número, 1.363 colegiados en el extranjero. Digamos que desde el punto de vista de las demarcaciones del colegio y de número de colegiados, dentro de poco será la segunda demarcación después de Madrid. En Europa hay del orden de 514, en Latinoamérica 361, en Norteamérica, Canadá sobre todo, y Estados Unidos 291, y en otros 177, Magreb y resto de África, Oriente Medio, resto de Asia y Oceanía, ¿no? Bueno, este dato es el que quería dar, que también supone pues el orden de un 6-7% ya de los ingenieros, como digo, ya trabajando en el extranjero y lo que nos quedará.